Buenos días a todos, soy la doctora Virginia Gonfientini desde Rosario, Argentina. Sean todos bienvenidos a este seminario de Educación Comparada 1 que se enmarca dentro de los estudios de maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Interamericana de Ciencias Sociales con sede en Asunción, Paraguay. Nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy el seminario de Educación Comparada. Este seminario que está pensado abordarlo desde 3 problemáticas en específico. La primera problemática tiene que ver con el objeto de estudio, que es justamente la educación en general y la educación comparada en particular. Un segundo eje problemático que tiene que ver con la construcción metodológica en educación y en educación comparada. Y un tercer eje problemático que tiene que ver con conocer e indagar en las propuestas epistémicas que le dan sentido pedagógico, curricular y filosófico a la educación en general y la educación comparada en particular. Como se darán cuenta a lo largo del planteamiento del seminario, ya sea a partir de la bibliografía que se les está suministrando y a partir de las presentaciones y de las actividades que se han pensado para la cursada de este seminario, no podemos pensar la educación en general y la educación comparada en particular sin dejar de considerar una doble relación. Una primera relación que tiene que ver con la educación y la sociedad, un eje de dimensión de análisis que tiene que ver con la educación y sociedad, y un segundo eje de análisis que tiene que ver con una relación recursiva entre la teoría, la práctica y la teoría. Esta es la propuesta teórico-metodológica que desde un pensamiento crítico y desde un pensamiento complejo yo les voy a proponer para poder abordar la problemática de estudio sin dejar de considerar otras dimensiones que nos aportan y que tienen que ver con el estudio de la educación comparada. Si nosotros pensamos qué es la educación o tenemos que tratar de definir qué es la educación, como buena postura crítica, siempre nos vamos a preguntar por los orígenes. Y bueno, el origen etimológico de la palabra educación tiene 2 sentidos para nosotros, educare y exducere, que tiene que ver con nutrir, con hacer salir, con alimentar, y que esta definición de educación o lo que nosotros consideramos la educación acontece en el sujeto. Los únicos que nos educamos somos los sujetos. Los animales se adiestran, se domestican, no son educados. La educabilidad acontece en la persona, porque no solamente nos habla de este acto de enseñar, de aprender, una relación dialógica entre 2 sujetos, sino que tiene una dimensión importantísima que es un acto moral, es un acto ético y nos compromete desde esa eticidad a las personas que actuamos en ese acto educativo. Con esa base etimológica de la educación, nosotros podemos tratar de definir también qué es la educación comparada. Pareciera ser que la educación comparada es una dimensión de la educación en general bastante reciente, porque en realidad tuvo su destape y su momento de gloria, que lo sigue teniendo hoy en día, a partir del siglo XX, pero la educación comparada empieza o tiene sus orígenes a fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa. Nosotros tenemos que tratar de pensar qué pasaba en Europa en el siglo XIX. Fue Julian quien empieza a hacer un rastreo comparativo de los diferentes sistemas educativos europeos. Entonces nosotros vamos a ver que el fin de la educación comparada es tratar de comparar sistemas educativos totales o partes de los sistemas educativos. Por ejemplo, diseños curriculares, por ejemplo, políticas públicas, por ejemplo, construcciones metodológicas. La comparación, por lo menos desde el lugar que nosotros estamos considerando, la comparación lejos está de una concepción de trasvasamiento. Nosotros concebimos la idea de comparar
las educaciones, ya sea desde la región o ya sea al interior de una misma nación, desde el lugar de pensar esta comparación desde la singularidad de los contextos que se están comparando. En ningún caso vamos a considerar o en ningún caso somos, ¿cómo podríamos decir? Aceptamos la comparación como un trasvasamiento. Comparamos diseños curriculares, comparamos políticas públicas, comparamos lo que querramos comparar, pero desde el punto de vista de lo singular y desde la contextualización de cada uno de los contextos, valga la redundancia, que se están comparando. Por lo tanto, vamos a tener una definición específica de educación comparada. Vamos a ver, y siguiendo esta lógica de que no podemos entender el hecho educativo sin una relación con el contexto, con la sociedad y con la teoría, práctica, teoría, vamos a ver que a lo largo de la historia tenemos diferentes definiciones de educación comparada, todas válidas. Entonces vamos a hablar de una pluralidad de voces y de contextos que tratan de definir en un momento determinado qué fue o qué es o qué se entiende sobre educación comparada. Entonces vamos a tratar de delimitar el campo, presentando el abanico de posibilidades diversas frente a la diversidad de definiciones acerca de la educación comparada. Vamos a hacer también una historización poniendo sus bases en el siglo XIX, en París, en Francia, con Jullien, que es el primero que empieza a tratar de comparar sistemas educativos para la mejora de los propios sistemas educativos. Entonces ahí volvemos a reiterar, no se basa o no se tiene en cuenta la educación comparada como un trasvasamiento, sino comparar para mejorar. Vamos a ver que tenemos un objeto delimitado, vamos a tener una historización, vamos a presentar fines y condiciones de esta educación comparada, pero también vamos a hacer un análisis de contexto. ¿Por qué surge la educación comparada en el siglo XIX y por qué hoy, en pleno siglo XXI, pero con un siglo XX en el medio, tenemos necesidad de comparar sistemas educativos, totales o parciales, en función de desde el punto de vista regional o desde el punto de vista internacional, considerando un hecho importante del siglo XX, producto de las políticas del siglo XX, que después vamos a llegar hasta ahí, de la construcción de los organismos multinacionales que empiezan a pensar globalmente las políticas públicas, económicas, sanitarias y educativas. Entonces vamos a ver o vamos a tratar de recuperar informes del BID, de UNICEF, de la UNESCO, de la Organización de los Estados Iberoamericanos, para ver cuáles son los desafíos, las metas que se están tratando de conseguir con la comparación educativa por regiones o internacionalmente, siempre tendiendo a la mejora de la práctica, a la mejora de los sujetos, a la mejora de la academia, a la mejora para la investigación, ¿sí? Sí, eso es en un primer momento. En un segundo momento vamos a ver, esto lo vamos a ver en otro video, tiene que ver con la construcción metodológica para realizar las educaciones comparadas, los informes educativos de la educación comparada. Entonces ahí vamos a ver cuáles son los aportes de la metodología cualitativa, cuáles son los aportes de la metodología cuantitativa, cuáles son los aportes de la metodología compleja. También vamos a hacer una disquisición gramatical pero epistemológica, porque no es lo mismo pensar que métodos, metodologías y construcción metodológicas son lo mismo. No estamos hablando de una diferenciación entre género y número o una diferenciación gramatical, sino optar por un método, optar por métodos u optar por construcción metodológica tienen bases epistémicas diferentes para poder abordar el objeto a investigar. Y la tercera problemática está vinculada justamente con cuáles son los aportes que desde la filosofía, desde la sociología, desde la psicología nos ayudan para pensar la educación en general y la educación comparada
en particular. Bueno, bienvenidos entonces a este reto interesante de este seminario de Educación Comparada 1. En este video, como se los anticipé, vamos a trabajar la problemática 1, que tiene que ver con la educación y la educación comparada, y la problemática 3, que tiene que ver justamente con los aportes epistémicos para poder abordar el objeto de estudio de la educación comparada. Habíamos iniciado ya esta locución con que la educación es una práctica humana, es una práctica moral, porque nos compromete éticamente a los que estamos participando de este acto de educabilidad. Y que si nosotros hacemos un rastreo histórico, vamos a ver que a lo largo de la historia no podemos pensar la educación sin considerar el contexto. Por lo tanto, tenemos tantas definiciones de educación como actores o personas estemos estudiando la misma, pero que todas van a depender de un contexto para tratar de definirlo. No es lo mismo la educación en la época de Aristóteles y de Alejandro Magno que la definición de educación hoy en día. No porque una sea mejor que la otra, sino porque los contextos demandan cuestiones diferentes a la educación en cada momento determinado. Si nosotros hacemos una historia de educación, entonces vamos a ver que primero se educó para la polis ateniense, se educó para los nobles de la Edad Media, se educó para el ciudadano de la modernidad clásica, se educó para un individuo pragmático a principios del siglo XX en Estados Unidos. Y bueno, ¿para qué estamos educando hoy? Esa sería la gran pregunta que nosotros nos deberíamos estar haciendo hoy. Y esta gran pregunta que tiene que ver con ¿para qué estamos educando hoy? Bueno, ¿por qué la necesidad hoy de comparar educaciones con contextos diferentes o en una misma región, como ser la latinoamericana? Que en este contexto latinoamericano hay muchísimos informes de educación comparada, pero que tenemos que revisar que esta Latinoamérica tiene una diversidad y una riqueza étnica, cultural, social, política y económica que nos hace propios y que nos singularizan. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esas dimensiones de análisis para poder pensar propuestas políticas, curriculares y pedagógicas cuando hablamos de la educación comparada. Si nosotros quisiéramos hacer un rastreo histórico, vamos a ver que, o vamos a recordar, o a considerar, o a conocer en este momento, que el sistema educativo, tal cual nosotros lo conocemos hoy, surge en la modernidad clásica, en Europa. En realidad surge con Comenio en el 1657, cuando Comenio escribe la Didáctica Magna. Ahí inaugura la didáctica como ciencia y también empieza a pensar y a construir el sistema educativo tal cual lo conocemos hoy, a partir de un método propio, didáctico, para poder enseñar todo a todos, pensando una concepción psicológica, a pesar de que la psicología todavía no estaba organizada desde el punto de vista de la ciencia, desde una propuesta pedagógica, retomando todas las problemáticas educativas de la época, y una dimensión sociológica, porque a pesar de ser un ex monje protestante, aparece por primera vez en la modernidad y de la mano de Comenio una concepción de educación pública y de una educación laica, que en realidad fue una ruptura tremenda para la época porque veníamos de 1000 años de la Edad Media y sacarle la potestad a la religión de la educabilidad de los sujetos, bueno, fue una ruptura importante. Pero aparte hubo otra ruptura específica que plantea Comenio y que tiene que ver con el acceso a la educación. Recordemos que hasta la modernidad clásica, el único que se educaba era el hombre y el que iba a ser noble, el que iba a ser sacerdote, el que iba a ser filósofo. Pero Comenio plantea en pleno siglo XVII que el sistema educativo tiene que ser accesible a niños y a niñas, a ricos y a pobres. Por eso el subtítulo de la Didáctica Magna es el perfecto arte de enseñar todo a todos. Este primer todo en singular
está haciendo referencia a todo el conocimiento científico disponible hasta la época, que no era ni mucho, pero tampoco era tan poco. Y el segundo todos, en plural, hace referencia a las infancias, a los niños, a niños hombres, niños mujeres, niños ricos y niños pobres. Entonces, acceder a la educación en el siglo XVII, en esta modernidad clásica, fue una verdadera ruptura epistemológica. También tenemos que considerar que esta accesibilidad en la educación da inicio al concepto de infancia. Entonces tenemos un infante que tiene que ser cuidado y protegido por el Estado o nación y educado en la escuela, primero por la familia y después por la escuela. La modernidad clásica surge en el siglo XV. Se tuvo que hacer un consenso entre todos los historiadores para poder fijar un hecho histórico que inicie o que determine qué es el origen de la modernidad clásica. Y bueno, se ha llegado a un consenso diciendo de que cuando llegó Colón a América en su primer viaje en el 1492, eso da inicio a la modernidad clásica. Sabemos que los cambios de época no se dan de un día para otro, sino que hay momentos de debilitamiento del movimiento anterior y que da posibilidad a que se vaya gestando una nueva época. Nosotros en la actualidad estamos viviendo un cambio de época. Ya la historia dentro de 100, 200, 300, 500 años se va a tratar de encargar cómo hemos hecho las cosas en este momento. Así que bueno, ese fue el contexto turbulento, el contexto efervescente de la caída de la Edad Media, la caída del señor feudal y el cambio de época, caracterizado por un realismo pedagógico, por una migración del campo a la ciudad, por descubrimientos geográficos, por descubrimientos tecnológicos, por cambios en la racionalidad. Se cambia el modo de conocer, un modo de conocer dogmático, cerrado, vinculado a lo religioso, incuestionable, a un modo de conocer principalmente desde dos teorías fundamentales de la filosofía: el racionalismo con Descartes en Francia, como se conoce la filosofía del continente, y el empirismo con Hume en Inglaterra, o como se conoce la filosofía de la isla, ¿no? En ese contexto, Comenio, contemporáneo de Descartes, y unos años antes de Newton, los tres, Comenio, Descartes y Newton, construyen la racionalidad moderna. Comenio desde el punto de vista de pensar la pedagogía y la didáctica para este infante que surge en esta edad, que nos damos cuenta en esta modernidad que hay un infante que tiene que estar protegido, que tiene que estar cuidado desde el punto de vista de los derechos y de las obligaciones por parte del Estado, y por parte de la familia y de la escuela tiene que ser educado. Una de las características de la modernidad clásica está vinculado a la objetividad, al determinismo, a la universalización, a la homogeneización. ¿Por qué? Porque la modernidad clásica construye instituciones para regular la conducta y controlar la conducta de los ciudadanos. De estos ciudadanos cosmopolitas, que cada uno venía de una región distinta de Europa y que se empezaron a constituir las grandes orbes sociales, ¿sí? Las grandes capitales del mundo. A partir de esta caracterización de la modernidad clásica se organiza todo un sistema filosófico con Descartes, todo un sistema pedagógico con Comenio y todo un sistema científico, de método científico, con Newton. Estamos hablando del siglo XVII y del siglo XVIII. Todavía no había llegado Julian con sus pretensiones teóricas primero, concretas después, y prácticas, tensionando la teoría y la práctica para pensar en observar los distintos sistemas educativos europeos para tratar de compararlos. ¿Para qué? Para mejorar cada uno de los sistemas en función de lo que se estaba comparando al interior de los mismos. Teniendo en cuenta, insistimos, desde el origen cero, desde sus orígenes, que esta educación comparada debería, ¿y por qué lo digo en potencial? Porque no siempre se logra,
debería tener en cuenta el método comparativo, la singularidad contextual de la cosa que se está comparando, para dejar de lado el concepto de trasvasamiento y pensar genuinamente en qué se puede comparar. Se comparan cosas iguales. Comparamos sistemas educativos, comparamos diseños curriculares, comparamos carreras, comparamos políticas públicas, comparamos índices de ingresantes, de deserción, comparamos fracaso escolar, comparamos lo mismo para ver cómo se ha construido y qué alternativas de mejora, de cambios se pueden lograr a partir de eso que se está comparando. Por eso muchas veces la metodología va a ser cuantitativa, porque necesitamos un número que determine qué es lo que se está, cuál es la variable que necesariamente numérica para dar un dato específico, y la metodología cualitativa que nos va a servir para interpretar ese dato descontextuado, que de nada nos sirve si no podemos tratar de interpretarlo, analizarlo desde el punto de vista de lo cualitativo, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de las subjetividades y del contexto. Seguimos un poquito más adelante y seguimos viendo qué es lo que nos está pasando en esta modernidad clásica, cuáles son las características sociales, políticas, epistémicas que organizan la modernidad clásica. La modernidad clásica, dijimos que en la modernidad clásica planteamos que surge el sistema educativo en el siglo XVII en Europa. Vale recordar que este análisis que estamos haciendo está vinculado a una historia occidental y cristiana. Desconocemos qué pasaba en Oriente, pero sí vamos a tratar de vincular qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que se estaba haciendo acá en América, específicamente en Latinoamérica, y por eso también vamos a pedir el auxilio de las epistemologías del sur, con Boaventura de Sousa Santos, y con el pensamiento del sur de Edgar Morin, que nos ayudan a ver y a tratar de analizar el sentido epistémico de la comparación hoy. El siglo XVII, el siglo XVIII da origen a la estructura de la modernidad clásica. El siglo XIX nos ayuda a pensar con las tres últimas ciencias clásicas que se organizan en el mundo de la ciencia, que es la antropología, la psicología y la sociología. Nos empieza a generar esta condición de la modernidad clásica de grandeza. Estas últimas tres ciencias sociales que están vinculadas a el hombre y la cultura, el estudio del hombre y la cultura desde el punto de vista de la antropología, del hombre en relación a los otros hombres y a la sociedad desde el punto de vista de la sociología, y acerca de cómo conocemos o cómo aprendemos desde el punto de vista de la psicología. Y aparte porque en el siglo XIX empezamos estas migraciones, específicamente un siglo que se ha dedicado desde la antropología, desde la sociología y desde la psicología a estudiar civilizaciones, a estudiar grupos, a estudiar países alejados en el tiempo y en el espacio. Esto es lo que da inicio a la antropología del siglo XIX. Es decir, empezamos a estudiar el otro como distinto a mí, no como superior, no como bicho raro, sino este otro que es distinto a mí para poder plantear en realidad lo que se planteaba era poder aculturarlos, pero para plantear también algo que era totalmente desconocido para los europeos occidentales y cristianos. El siglo XIX termina y da paso al siglo XX con lo que nosotros llamamos revoluciones epistémicas de principios del siglo XX. Si ustedes recordarán, estamos viendo que la modernidad clásica se estructuró con categorías muy específicas que tienen que ver con la objetividad, la determinación, la universalización y la homogeneidad, porque la pretensión de la modernidad clásica, en realidad, desde toda la civilización hasta
el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, fue el controlar el ambiente, controlar la sociedad. Pero bueno, en el fin del siglo XIX tenemos a Freud con su inconsciente, a Einstein con la teoría de la relatividad y Madame Curie y Pierre Curie, que empiezan a dar el puntapié inicial para repensar el concepto de control de la ciencia. El control de la ciencia que estaba dado desde dos lugares específicos: la definición de la disciplina como conocimiento científico y la construcción de un método científico con Newton. El primero con Descartes, el segundo con Newton. Este control el control de la conducta y del conocimiento derivado del riguroso método científico de las ciencias naturales que plantea Newton, que nos llega hasta hoy, empieza a ser cuestionado, revisado y criticado con Freud, con Einstein y con el matrimonio Curie. ¿Por qué? Porque ingresan en el ámbito de la ciencia una categoría de análisis que ya Aristóteles en el siglo V a.C. le había dejado de lado porque no lo podía controlar. Entonces aparece el concepto de azar, de caos, indeterminación, que construyen desde lógicas no lineales nuevos modos explicativos del conocimiento. Así se termina el siglo XIX y comienza el siglo XX. Todo el siglo XX en el mundo de la ciencia va a estar gobernado por estos físicos, por estos matemáticos que empiezan a pensar desde las fronteras del conocimiento e incorporan y construyen lógicas no lineales, principalmente con los termodinámicos y la física cuántica, para poder abordar el objeto de estudio. No tenemos que olvidar que desde el punto de vista sociológico nosotros inauguramos la modernidad clásica con un Estado-nación, con monarquías parlamentarias también que convivían en esas sociedades, pero que el siglo XX también se inaugura bastante complicado y dificultoso porque tenemos tenemos revoluciones rusas, tenemos una primera crisis económica en la década del 30, en 1920, y una segunda crisis económica en la década del 90, finalizando el siglo XX. Tenemos los tres grandes fundamentalismos de la historia, tenemos una Primera Guerra Mundial, tenemos una Segunda Guerra Mundial, tenemos un muro de Berlín que separa Oriente de Occidente, hemos llegado a la Luna, tenemos el estado de bienestar, tenemos en la década del 90 procesos globalizatorios, posmodernos y neoliberales. Bueno, fíjense todas estas categorías de análisis que las vamos a estudiar en profundidad en nuestro seminario, cómo van organizando la vida social, política y económica de todo este siglo XX. En el medio, después de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a construir las organizaciones multinacionales que empiezan a pensar el globo como totalidad. Y aparece el BID, el Banco Mundial, la UNESCO, para tratar de mirar a los sectores periféricos, a los sectores más necesitados, para poder ayudarlos desde el punto de vista educativo, sanitario y con políticas públicas y monetarias para poder mejorar esas políticas públicas regionales. El auge se da principalmente en la década del 90. Ahí aparecen nuevas categorías de análisis para delimitar o para tratar de explicar el hecho educativo. Empezamos a hablar de competencias, de gestión de la educación, de usuarios educativos, de tecnologías educativas, y todo esto va reconfigurando el mundo de la educación. Insistimos, ahí se empiezan a crear específicamente por políticas neoliberales, los estudios comparados o comparativos, que es lo mismo, en la educación, y llegamos hoy, a pleno siglo XXI, o las primeras 2 décadas del siglo XXI, y que nosotros estemos estudiando, nos estemos interpelando acerca de cuál es la finalidad de la educación comparada y por qué estamos pensando la educación desde el punto de vista de la comparación en regiones que son diversas étnicamente, religiosamente, socialmente, políticamente, para tratar de mejorar esos contextos. Muy abuelo de pájaro, hemos dado el puntapié inicial para conocer algo de la educación comparada, para conocer algo de las características de la modernidad clásica, para conocer algo del devenir
de la historia que nos lleva a plantear el objeto de estudio de la educación comparada, las características de los contextos desde la modernidad clásica hasta hoy y por qué hoy nos estamos preguntando y estamos estudiando acerca de la importancia de la educación comparada. Vamos a llegar hasta acá y en el próximo video vamos a hablar sobre la construcción metodológica para el abordaje de la educación comparada. Vamos a cerrar con una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver que tenemos que pensar la educación, la tolerancia y la solidaridad para que se hagan costumbre. Muchas gracias.